Habíamos visto los potenciales de un dipolo eléctrico ideal dependiente del tiempo que estaba en el origen. Habíamos calculado tanto el potencial eléctrico como el potencial magnético. Con estos potenciales ahora vamos a calcular los campos eléctrico y magnético. Para eso vamos a usar las fórmulas que teníamos de la formulación potencial: B igual rotor de A y E igual menos gradiente de B menos de A de T. Acá hemos juntado todas las fórmulas. Recordemos que en el B y en el A teníamos el momento dipolar eléctrico dependiente de T0, y T0 era el tiempo de retardo del dipolo, tomando en cuenta que está en el origen. Entonces lo primero que vamos a hacer es, sabiendo que vamos a necesitar en algún momento hacer el gradiente del potencial y lo que tiene adentro, observemos que si nosotros hacemos el gradiente de una función de t0, por regla de la cadena esto podemos escribirlo como df de t0, gradiente de t0. T0 depende de r, así que a su vez esto vamos a escribirlo como f punto por menos 1 sobre c, gradiente de r, que es sobre lo que va a actuar el gradiente en t0, y el menos 1 sobre c, que es el de afuera. Así que esto lo podemos escribir como menos 1 sobre c f punto, y el gradiente de r, que eso es algo que ya hemos utilizado antes: el gradiente de r es igual a r versor. Entonces nos queda menos 1 sobre c f punto r versor. Por las dudas, esta es la cuenta para obtener el gradiente de r, que termina dando justamente r sobre módulo de r, que es r versor. Entonces, para una f general que dependa de t0, podemos reemplazar el gradiente por menos 1 sobre c r versor y poner un punto. Es decir, reemplazar gradiente por menos r versor sobre c y la derivada temporal. Nosotros lo que vamos a tener es gradiente de b. En particular va a estar el gradiente de f de t0 más r sobre c, f' o f punto de t0. Así que vamos a tener un término gradiente de f y gradiente de r sobre c f punto, pero cambiando esto vamos a tener un término que va a ser menos r versor c f punto más r sobre c menos r versor sobre c f punto punto más f punto sobre c r versor. Es decir, que lo único que hicimos fue gradiente de f termina siendo poner f punto menos r sobre c, como dijimos acá. Este término lo que hicimos es poner otro punto, pues ya tenía, y agregar el r versor sobre c con el menos, y este r sobre c ya estaba afuera. Y lo último es el gradiente del r que está acá, que está multiplicando el f, así que el f punto queda igual, y gradiente de r es r versor, y el sobre c que teníamos. Pero ahora observemos que este se cancela con este, haciendo que solo quede que todo esto es igual a menos r sobre c cuadrado f punto punto en r versor, pero directamente podemos unirlo con el módulo y queda el r vector. Ahora, esto sería nada más que para lo de adentro, pero acá tenemos un 1 sobre r cuadrado. Es decir, que vamos a necesitar hacer el gradiente de multiplicación de campos
¿Quién es gradiente de B? En este caso es gradiente de A por B. A es lo que tenemos acá y B es todo esto. Y por lo tanto vamos a necesitar esta regla del producto A por B es igual a A vectorial rotor de B más B vectorial rotor de A más A escalar nabla B más B escalar nabla A. Si lo aplicamos va a quedar algo largo. Vamos a sacar 1 4 pi epsilon 0 afuera y vamos a tener R versor sobre R cuadrado vectorial rotor de P más R sobre C P punto. Es decir, estamos tomando esto como A y todo esto como B. Luego tenemos más P más R sobre C P punto vectorial rotor de R versor sobre R cuadrado más R versor sobre R cuadrado nabla P más RCP punto más P más R sobre C P punto nabla R versor sobre R cuadrado. Entonces, ahora para hacer esta cuenta es muy importante rever lo que hicimos antes, que el gradiente de ft0 para un f general era menos 1c f punto reversor, y dijimos que el nabla entonces se cambiaba por esto, el operador, y lo mismo podemos hacer por gradiente de algo de esta forma, nos devuelve un menos rc cuadrado f punto punto. Y como nosotros tenemos esta forma, en esos casos el gradiente, cuando tengamos algo así, lo cambiamos por menos r sobre c cuadrado derivada segunda de t. Este es el nuevo operador. Y esto nos sirve porque como esto aparece bastante seguido, ahora lo podemos transformar. ¿A qué va a ser igual esto? Tenemos r versor r cuadrado vectorial. Y acá aparece el nabla aplicado a esta función. Entonces acá podemos poner directamente el menos r c cuadrado y derivada segunda de t como operador vectorial p más r sobre c p punto. Vamos a poner entonces simplemente este término, analizarlo por separado. Lo que vamos a hacer es, si nosotros teníamos algo de esta forma y después nos devolvía el f punto punto, ahora lo que nos va a quedar es r versor r cuadrado vectorial menos r sobre c cuadrado, y este operador hace que tengamos ahora p punto punto. Es decir que lo que logramos es que teniendo una función de esta forma, reemplazamos el operador, más allá del gradiente, el operador nabla en sus distintas formas, porque después puede ser que lo utilicemos como rotor o acá como directamente el operador haciendo un producto escalar. Esto es el primer término. Para el segundo término, que es este que está acá, vamos a tener P más R sobre C P punto, y ahora es vectorial menos R sobre C cuadrado derivada segunda de t vectorial R versor R cuadrado. Automáticamente vemos que esto va a ser 0, porque esto apunta a R versor y esto también. El tercer término, que es R versor R cuadrado
escalar y ahora ponemos el nabla que es menos r c cuadrado derivada segunda de t por esto, p más r sobre c p punto. Es importante aclarar que esta derivada en realidad no hay que tomarla exactamente como una derivada común, ya que nosotros acá como un escalar lo podemos pasar al otro lado, pero no hacemos la derivada sobre estos dos, sino que lo que hacemos es lo que hace acá el nabla, que es pasar de dos funciones a una con derivada segunda, de la f que acá aparece al principio. Es decir que en realidad acá lo que podemos hacer es sacar esto y poner acá p punto punto. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, esto que tenemos acá es para el primer término, esto es el segundo, esto es el tercer término, ahora vamos por el cuarto. En este caso vamos a poner directamente lo que da, no hay que reemplazar nada. Vamos a tener un término p r sobre c p punto menos 3r versor r versor p más r sobre c p punto, que tiene que ver con el gradiente de 1 sobre r cuadrado. Así que vamos a reunir todo esto juntando cada paso. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar el primer término y el segundo término. El triple producto vectorial, usando vacas menos caballos, uno puede ver que termina siendo igual a estos dos términos, este que queda acá y p punto punto sobre rc cuadrado. Y el segundo, que era simplemente esto que está acá, esta cuenta lo traemos acá y este r lo convertimos en r reversor para que quede r reversor por r reversor, que eso simplemente es 1 y este r cancela con este haciendo que quede c cuadrado r p punto punto con un menos y el de acá quedaba igual pero con un más, por lo tanto se cancelan y queda solo este término que es acá falta un menos, queda menos r reversor c cuadrado r reversor sobre r por p punto punto y este se cancela con este, así que vamos a escribir lo que queda. Va a ser 1, 4pi epsilon 0, el término ese que quedaba, menos r reversor por p punto punto, sobre rc cuadrado más, y ahora todo esto que está acá, p más r sobre c, p punto, menos 3r reversor, r reversor por p más r sobre c, p punto. Queda así. Faltó poner todo esto sobre r cubo que está acá afuera. Bien, esto es entonces para el campo eléctrico. Vamos a dejar esto por acá y tenemos acá quién era el A y queremos ver quién es el rotor de A para el campo magnético, pero el A es la multiplicación de un campo vectorial y un escalar. Por lo tanto, otra vez podemos utilizar una de las propiedades. Esta específicamente va a hacer que nos quede de la siguiente forma. Vamos a tener mu0 4pi 1 sobre r rotor de p punto menos p punto vectorial gradiente de 1 sobre r, y esto va a ser igual a mu0 4pi. Hacemos lo mismo que antes, el convertir esto en menos r versor sobre c, y de este lado queda p punto punto más, y esto es p punto vectorial r versor sobre r cuadrado, que es el gradiente de 1 sobre r. Acá esto lo podemos escribir al revés, como menos r versor r cuadrado vectorial p punto, y ya que tenemos un 1 sobre r,
y acá 1 sobre r cuadrado. Lo que vamos a hacer es compensar. Acá sacamos el r cuadrado, acá ponemos r cuadrado y acá vamos a tener que poner un r arriba, de modo que tengamos así. Eso lo podemos escribir como menos mu 0,4pi sacando un menos, y ahora r reversor vectorial, por un lado p punto, más r sobre c, p punto punto, y todo esto sobre el r cuadrado. Ahí tenemos el r vectorial p punto punto con el r sobre c pasando del otro lado, y lo mismo acá, el r con el p punto. Quedaría quien es dA de t, que es simplemente poner mu 0 4pi p punto punto sobre r. Así que ahora tenemos todo lo que necesitamos para escribir el B y el E, el campo eléctrico y el campo magnético, ya que con esto y con esto tenemos el campo eléctrico, y con el rotor de A tenemos el campo magnético, con las fórmulas que habíamos dicho de la formulación potencial, campo eléctrico, campo magnético. Así que si hicimos las cuentas bien, uno puede, tomando entonces lo que teníamos de el gradiente de B, esto, el de A de t, y para el campo magnético rotor de A, el otro es para el campo eléctrico, uno puede llegar a el campo eléctrico, que es todo esto. Eso es uniendo lo del gradiente de B y lo de dA de t, y para el campo magnético lo que vimos del rotor de A. Siempre evalúan T0 igual T menos R sobre C, el momento dipolar eléctrico y sus derivadas también.